Capítulo 136. El primer reordenamiento de las paredes. Si Félix hubiera prestado atención a ella, esos patéticos intentos de aprovecharse de él no se le escaparían. Sin embargo, su enfoque estaba completamente en las paredes que lo rodeaban. ¿Cómo podría perder esta oportunidad de marcar una nueva presa sin desperdiciar su energía mental? Enfócate en esa dirección. Él señaló con un dedo hacia su espalda sin girar la cabeza. Cielo Encantador entendió lo que quería decir y fijó su mirada en esa dirección. Sus cabezas podrían estar congeladas durante el reordenamiento, pero sus ojos estaban libres para moverse. En el momento en que se escuchó el último alerta, el laberinto tembló como si un terremoto de magnitud 7.5 hubiera golpeado su núcleo. Las paredes, que se elevaban sobre ellos, siguieron sacudiendo mientras se dividían en múltiples partes. Cada una se movió en una dirección diferente y se unió con otras partes, creando una nueva pared que conducía a una dirección completamente nueva. Félix y Cielo Encantador se mantenían quietos como hormigas entre esos gigantes que se movían en un orden específico. De repente, sus ojos se abrieron en horror, ya que dos partes de la pared se acercaban hacia ellos sin planes de cambiar de dirección. Iban a quedar atrapados entre ellas. Félix, nunca pensé que morirías de esta manera. Incluso en esta situación caótica, Asna no olvidó lanzar pullas contra él. Félix, sin importarle el tono burlón de ella, siguió mirando la pared que se acercaba con el corazón a punto de salírsele del pecho. Maldición, Nu. Justo cuando la pared estaba a punto de tocar su cara, su cuerpo se volvió ilusorio, atravesando la pared sin daños. El público y Zoe se rieron al ver esta escena que ocurría por todo el laberinto. Félix no debería sentirse tan mal, ya que algunos jugadores se emocionaron hasta las lágrimas o incluso se orinaron de miedo al pensar en ser aplastados por dos paredes. No es una mala broma, sinceramente. En lugar de enfurecerse por haber sido engañado de esta manera, Félix solo se rió en su mente. Para Félix, que había gastado bromas a sus primos al menos cientos de veces en su infancia, esto significaba que era más tolerante con las bromas de los otros. No era un niño quejoso que hiciera un escándalo por una broma inofensiva, especialmente cuando él había hecho lo mismo a otros. Eso dicho, la reacción de Félix era una excepción, ya que aquellos jugadores que fueron humillados públicamente no veían la broma de Zoe de manera favorable. Cada uno de ellos tenía su propia forma de vengarse. El primer y más directo método era negarle una entrevista después de que terminara el juego. Zoe no tenía idea de que su broma acababa de crear una enemistad masiva. Ella no les informó sobre que sus cuerpos se volverían ilusorios, para poder mostrar este efecto a los espectadores. En su mente, era simplemente una broma inofensiva para generar algunas risas. Lamentablemente, subestimó la reacción de los jugadores. Estaba más allá de sus sueños más locos que algunos jugadores realmente se orinaran de terror. Pero ¿quién podía culparlos? Verte a ti mismo convertido en pasta sin la capacidad de moverte o el lujo de gritar era un destino mucho peor que caer de un acantilado. Ja, Félix, deberías haber visto a ese hombre frente a nosotros, estaba llorando de verdad. Al recordarlo, Félix desactivó su visión infrarroja para poder ver las caras de los jugadores dentro de su línea de visión. Después de todo, su habilidad pasiva solo le mostraba colores en blanco y negro. No era óptimo en este escenario. 12 jugadores, 3 parejas y 2 alianzas. Rápidamente, él determinó la composición de esos 12 jugadores frente a él. Cada 2 jugadores marcaba una pareja y 3 jugadores o más marcaban una alianza. Ninguno de ellos iba solo. En este punto del juego, reunirse con al menos un jugador era algo normal. Dado que este juego permitía alianzas, no había razón para no agruparse y matar bestias juntos. Mientras no se encontrara la salida, las alianzas eran tan sólidas como una roca. Al igual que Félix los evaluaba, ellos también lo estaban haciendo con él. La única diferencia era que Félix no tenía ni idea de sus nombres, mientras que ellos lo habían reconocido al instante. Su sudadera con ese emoji sonriente y burlón lo delataba. A pesar de estar cerca de él,
Nadie tenía el pensamiento de reunirse o desafiarlo. Estarían contentos si él trataba su existencia como si fuera basura e ignoraba. Solo querían cazar bestias raras en paz. Pero uno de ellos tenía un enfoque completamente diferente, ya que fijaba sus ojos encantados en Félix. Jeje, veamos si vas a rechazarme otra vez, Master Mania. Una hermosa mujer con cabello negro liso y sedoso hasta los hombros, y vestida con un ajustado traje de cuero púrpura, sonrió con picardía en su mente. Intentó mirar por encima de su hombro para observar a Master Mania, quien estaba de pie con los ojos concentrados en los que tenía delante. Resultó que estaba tan cerca de Félix. Sin embargo, él no lo sabía porque Félix estaba en la dirección que su compañero debía vigilar. Félix tampoco tenía idea de que Master Mania estaba frente a él por la misma razón. Pero, honestamente, incluso si lo hubiera sabido, no le interesaba en absoluto pelear con ese farsante. Sus oídos eran demasiado valiosos como para exponerlos a ese drama cursi y exagerado. Si antes planeaba matarlo para aumentar su popularidad, ahora ni siquiera valía la pena el esfuerzo de escucharlo recitar frases ensayadas para el disfrute de sus fans. Pelear con ídolos siempre era un dolor de cabeza, no solo para Félix, sino para todos los jugadores. Pero algunos sacrificios eran necesarios para obtener ese rápido aumento de popularidad. Después de exactamente 10 segundos, las paredes de todo el laberinto se unieron, reordenando todo: caminos, rompecabezas, acertijos, posiciones de trampas, posiciones de bestias y más. Era como si acabaran de caer en él sin tener idea de a dónde ir ni dónde pisar. Félix se masajeó el cuello después de recuperar la movilidad. Se dio la vuelta y vio que Charmín estaba estirando sus sexy piernas expuestas frente a él con una sonrisa juguetona. Sin embargo, la expresión indiferente de Félix no cambió en absoluto, ya que las piernas de Asna eran, con diferencia, las más sexys y bonitas que había visto en su vida. En comparación con las de Asna, las piernas de Charmín parecían realmente palos de madera. Ella debía mejorar su juego si quería tentarlo. Quita tus palos de mi cara y dime cuántos jugadores viste. Con estoicismo, le ordenó mientras tocaba su brazalete, intentando crear su propia alarma para el cambio del laberinto. Atónita, Charmín Sky se congeló en su posición, sin saber cómo reaccionar ante él comparando su activo más preciado con palos. Palos, palos, palos. Seguía repitiéndose en su mente, y cada vez sonaba más humillante. De repente, un chasquido de dedos cerca de su cara la trajo de vuelta a la realidad. Miró a Félix, que estaba delante de ella con una bomba en la mano. No me hagas repetirlo. Dime el número y sal de mi vista. Su voz fría la hizo darse cuenta de que no estaba bromeando. Molesta por su forma brusca de hablarle, ella lanzó su cabello hacia atrás con arrogancia y le dijo el número mientras se alejaba de él. Vi a 6 jugadores agrupados frente a una bestia rara y a 2 más con heridas. En el momento en que puso una distancia significativa entre ellos, le hizo un gesto con el dedo medio y se marchó rápidamente, sin planes de quedarse cerca para ver su reacción. Esa chica es realmente una obra de arte. De todos modos, vayamos a buscar a esa serpiente. Inalterado, Félix reactivó su visión infrarroja y la empujó al límite para examinar 100 metros a su alrededor. Aunque el cambio del laberinto ocultaba el paradero de la serpiente, Félix estaba confiado en encontrarla de nuevo más rápido que antes. Después de todo, no importaba cuán grande fuera el desplazamiento, nunca superaría los 100 metros. Como supuso, la serpiente estaba en la misma posición, enrollada sobre sí misma a 70 metros de él. Si su visión infrarroja no perteneciera a un progenitor, un ser supremo, Félix habría tenido dificultades para detectar a la serpiente, ya que tenía sangre fría en lugar de caliente como las demás. Las olas de energía que la serpiente seguía liberando eran más que suficientes para delatarla. Se lamió los labios con anticipación y corrió hacia su presa. Era hora de hacer que la serpiente del terror se diera cuenta de que Félix era la serpiente alfa en este laberinto. A unos cientos de metros de distancia de Félix. ¿Adivina a quién acabo de ver? Curioso, Master Mania giró la cabeza y miró a su compañero. ¿A quién?
Ella se movió a su alrededor con las manos cruzadas detrás de la espalda. Pero no dijo nada, simplemente siguió sonriendo de manera traviesa, intentando hacerlo más curioso. ¡Qué lástima! Su intento falló cuando Mastermanía giró la cabeza y continuó caminando hacia adelante con una expresión desinteresada. Ya tenía a sus fans siguiéndolo para entretenerlos, y no estaba de humor para entretener a otra persona. Así que, su curiosidad se extinguió tan rápido como había aparecido. Vamos. No seas así. La chica lo persiguió y dijo con una sonrisa engreída. Jeje, vi al landlord. Levantó la barbilla, esperando ser elogiada por su esfuerzo, pero lo único que recibió fue una mirada fría que nunca esperó ver en el apuesto rostro de Mastermanía. Saludos a los limeños y limeñas. Espero que estén con un buen ceviche o un lomo saltado mientras ven este video. Capítulo 137. Princess Bird versus el árbol glacial Bane. Sacudida, ella tragó saliva y narró todo lo que había visto sin que él dijera nada. Él estaba parado con una chica. Probablemente su pareja. No vi su cara porque estaba mirando en otra dirección. ¿Distancia? Él se acercó a ella con una aura cada vez más fría. Mientras tanto, su rostro estaba tan distante como siempre, sin mostrar ni un indicio de emoción. Incluso esa mirada fría había sido un desliz que rápidamente ocultó. Ahora, su rostro parecía como siempre. Sin embargo, ella notó que toda su actitud era completamente diferente. Se parecía a un volcán suprimido que estaba a punto de erupcionar en cualquier momento. Ella se alejó de él y se apoyó contra la pared. Evitó el contacto visual y respondió con una voz insegura. Creo que entre 200 metros y 300 metros. Un poco irritado por esa distancia, apretó los puños por un segundo y luego los soltó con un largo suspiro por la nariz. Entendió que para llegar a Félix, la distancia se ampliaría desde lo que ella dijo hasta 600 metros o incluso 1 kilómetro. Los caminos retorcidos y complejos no eran ninguna broma, ya que necesitaban navegar a través de varios para llegar a la posición donde ella lo había visto antes. Sin embargo, ¿Félix se quedaría en su lugar esperando por ellos? No había ninguna posibilidad. Esto significaba que la tarea de encontrarlo sería cada vez más difícil y problemática, ya que Félix podría estar en cualquier lugar dentro de un radio de 1 kilómetro frente a ellos. Mis queridos fans, creo que es hora de visitar al landlord. Se alejó de su pareja y puso la mano en su sombra. Todavía me debe un apretón de manos después de todo. Sonrió y gritó en voz alta. Emerged y cazad a mi enemigo. Sombras con forma humana de 20 cm comenzaron a surgir de la sombra de Mastermanía, creando ondas cada vez que una aparecía. La vista se parecía a bebés tortugas saliendo de un estanque poco profundo. Los fans de Mastermanía vitorearon ante esta vista con las mejillas sonrojadas de emoción. Reconocieron esta habilidad, ya que la había usado antes para localizar a las bestias a su alrededor. Aunque antes, el número de sombras pequeñas que creó era menor en comparación con este ejército que seguía creando sin parar. Sabían que si las liberaba a todas, la posición de Félix se encontraría sin esfuerzo. Simplemente porque esas pequeñas cosas podían detectar sombras y viajar a través de ellas sin obstáculos. Si Mastermanía liberaba solo decenas de ellas, el área entera a su alrededor estaría bajo su vigilancia. Ni hablar de los cientos que acababa de crear. Creo que esto es suficiente. Mastermanía levantó la mano de su sombra y miró con un toque de euforia a las pequeñas cosas que rebotaban y chocaban entre sí. A pesar de haber desperdiciado el 45% de su energía para crear esta cantidad impresionante, valía la pena a sus ojos si lograba localizar a Félix. Puede que no haya dicho nada cuando Félix lo humilló, pero su corazón nunca se calmó por el trato que recibió en público. Estaba ansioso por vengarse de la manera más humillante posible. Esta oportunidad no podía perderse pase lo que pase. Ide. Ordenó. Las sombras pequeñas chocaban y pisoteaban entre sí mientras se movían hacia las sombras en las paredes. Mastermanía mostró una pequeña sonrisa al ver a sus pequeñas sumergirse en esas sombras hasta que ninguna quedó cerca de él. Sigámoslas, señorita Sassy.
Se frotó las palmas y caminó paso a pazo hacia la posición anterior de Félix. Señorita Sassy asintió con la cabeza y lo siguió con un rubor, conmovida por su apuesto aspecto y el carisma con el que manejaba su injusticia antes de enfocarse en la apuesta. Mientras tanto, el club de fans de Félix y Mastermanía contuvieron la respiración con eagerness y anticipación por el choque de sus ídolos. Lo único negativo sobre la épica pelea que estaba a punto de ocurrir era que Zoe tenía la cámara enfocada en Princess Bert. Pero no podían abuchearla por eso, ya que la princesa estaba a punto de luchar contra una bestia épica en solitario. Una pelea que valía la pena ver más que la batalla de Félix contra la serpiente y el próximo choque de ídolos. Simplemente porque ella también era una portadora de línea de sangre legendaria. Y cada jugador con una línea de sangre legendaria era un punto focal principal para la cámara. La única razón por la que Zoe no estaba prestando atención a Princess Bert antes era porque ella estaba eliminando bestias raras con una sola habilidad. Nada más, nada menos. Las peleas eran aburridas y bastante poco impresionantes. Pero ahora, los espectadores la despedazarían viva si cambiara la cámara a alguien más. Ni siquiera por Félix. Ya habían visto su linaje y entendido todo sobre él. Lo único que todavía les interesaba eran su última habilidad y los nuevos incentivos. Sin embargo, preferirían ver a la infame Princess Bert en acción antes que verlo a él aterrorizando a la serpiente ciega. No dudaban de que Félix intimidaría a la serpiente, a pesar de haber visto lo fuerte que era. Después de todo, el titán de hierro era, con mucho, la bestia épica más fuerte en el laberinto, y aún así la demolió él solo. Su memoria sobre cómo sucedió estaba aún fresca. Solo quedan 10 metros y Princess Bert se enfrentará cara a cara con el árbol glacial Bane. Zoe acercó la cámara al Beastia para resaltar sus características extrañas para que todos las vieran. El Beastia tenía un cuerpo completamente hecho de hielo cristalino transparente. Pero lo extraño era que su forma se basaba en un árbol de arce. Raíces, ramas, tallos e incluso hojas estaban hechos de hielo. Si alguien lo viera sin saber que era un Beastia, definitivamente lo confundiría con una escultura de árbol. Lo que están viendo ahora es el famoso Beastia de elementos duales, dijo Zoe. Vaya. Puede usar elementos de hielo y planta. Eso es alucinante. Entiendo el elemento de hielo, pero ¿cómo va a usar el elemento de planta con esas características? Los espectadores no pudieron evitar soltar exclamaciones de asombro y maravilla ante la declaración de Zoe. Les quedaba claro que el Beastia era un elementalista de hielo. Sin embargo, no lograban entender cómo usaría el elemento de planta. Después de todo, no había ni un rastro de color verdoso en su cuerpo. Todo era a base de hielo, incluso su interior. ¿Interior? Abrieron la boca con los ojos muy abiertos al ver el interior del Beastia expuesto por completo, intentando ver si tenía órganos. Sin embargo, no pudieron ver ninguno, ni siquiera su corazón. Quería explicar por qué el árbol glacial no tiene órganos, pero Princess Bert está a punto de atacar. Zoe enfocó la cámara en Princess y dijo: Todo quedará claro después de esta pelea. Solo presten atención y no olviden animar. Los espectadores dejaron de preocuparse por el árbol y fijaron sus ojos en Princess Bert, esperando y deseando ser asombrados. Princess Bert no defraudó sus expectativas, ya que, en el momento en que hizo contacto visual con el árbol, llamó suavemente. Alas del águila Apex, Grace, deme con vuestra presencia. Su espalda expuesta comenzó de repente a transformarse y deformarse, mientras la carne se rasgaba y la sangre fluía hacia abajo. Unas alas con plumas de zafiro surgieron de su espalda, extendiéndose al menos 1 metro en cada lado. Si no fuera por la sangre manchando su impresionante apariencia, la vista sería mucho más agradable para los espectadores. ¿Sangre? Los espectadores rápidamente se enfocaron en su expresión facial, intentando ver si estaba en dolor por el proceso de transformación. Sin embargo, sus labios y nariz, que estaban al descubierto, ni siquiera temblaron. Simplemente aleteó una vez y toda la sangre en ellas fue lanzada en todas direcciones. No obstante,
Lo que realmente asombró a los espectadores fue cómo las plumas de las alas se endurecieron como gemas de zafiro antes de que ella aleteara. No es de extrañar que se llamen así. Resultó que sus alas podrían parecer de plumas, pero en realidad estaban hechas de gemas de zafiro. Y lo que era aún más impactante era su control total sobre la transformación de plumas a gemas, y viceversa. Antes, no la habían visto usar esto, ya que simplemente lanzaba plumas afiladas desde sus manos, como dagas, contra las bestias raras, matándolas al instante. Incluso cuando se encontró con un jugador, simplemente inclinaron la cabeza y la dejaron en paz, sin atreverse a atacarla ni ofenderla. Diablos, incluso se encontró con una alianza de 4 jugadores antes, y aún así la dejaron ir en paz sin levantar un dedo en su presencia. Su trasfondo era demasiado poderoso para que plebeyos como ellos se metieran con ella. Era mejor tratarla como si no existiera en este juego y jugar entre ellos. Su comportamiento cobarde, aunque comprensible, hizo que fuera más difícil para Princess mostrar algo más que spray de plumas asterisco. Afortunadamente, finalmente se encontró con un Beastia a su nivel, obligándola a revelar una de sus cartas ocultas desde el principio. ¿Cómo es esto justo? Los espectadores gritaron al ver a Princess Bird volando 80 metros sobre el árbol. Si no fuera por la barrera azul bloqueando el cielo, podría haber subido más alto. De todos modos, solo 80 metros eran suficientes para brutalizar al árbol estacionario sin que tuviera forma de defenderse. La princesa podría literalmente seguir flotando así y rociar sus plumas sobre el árbol hasta que éste muera. Maldición, si la pelea va a ser de esta manera, debería haberme enfocado en el Landlord. Los remordimientos comenzaron a invadir a Zoe mientras veía que el ave princesa empezaba a agitar sus alas en dirección al árbol, lanzando una lluvia de plumas endurecidas de zafiro con cada aleteo. Tal como ella supuso, el árbol solo se defendió creando una pared de hielo frente a él. Sin embargo, la pared se agrietó después de 2 salvas, y la tercera dio el golpe final, dejando al árbol expuesto ante la princesa. Suspiro. Bueno, es mejor que termine esto rápido para que podamos ver la batalla entre Landlord y Mastermania Al. Justo cuando intentaba cambiar su vista hacia Félix para verificar su batalla en curso contra la serpiente del terror, su boca se abrió de par en par ante la aterradora visión de las hojas heladas del árbol apuntando hacia el ave princesa como dagas afiladas listas para matar. El árbol giró su cuerpo 2 veces, desde la base de su tallo hasta que no pudo acumular más presión. La intensidad de su acción causó que aparecieran grietas en su cuerpo cristalino. Sin embargo, al árbol no parecía importarle, ya que su enfoque estaba claramente en la princesa. Las hojas puntiagudas eran la prueba perfecta. De repente, el árbol relajó su cuerpo, haciendo que las ramas giraran una vez y liberaran cientos o miles de hojas en todas direcciones, izquierda, derecha, suelo y, especialmente, aire. Las hojas oscurecieron completamente el área con su gran cantidad. El ave princesa ni siquiera intentó esquivar, ya que era simplemente una tarea imposible. Así que, endureció sus plumas y se abrazó a sí misma, sin exponer ni 1 centímetro de su pequeño cuerpo. Su maniobra defensiva le ayudó a resistir el bombardeo de las hojas fácilmente, ya que no lograron dejar ni un rasguño en las alas. No obstante, aún fue afectada negativamente de otra forma. Los espectadores vieron cómo su cuerpo se precipitaba en picado hacia el suelo bajo la lluvia de hojas. Después de todo, era lógico que cayera inmediatamente después de dejar de aletear. Sus alas absorbieron la mayor parte del impacto de la caída, dejándola ilesa. Pero nada la salvó de sentir vértigo después de esta colisión fuerte. ¡Ay! Mi cabeza está a punto de estallar. Dolida por el repentino dolor de cabeza, se abrazó la cabeza con los ojos bien cerrados. No estaba preocupada porque el árbol atacara, ya que confiaba en la defensa de sus alas. ¡Qué mala suerte! Las cientos de ramas afiladas extendiéndose hacia ella decían lo contrario. Capítulo 138. El ave princesa derrotando al árbol glacial Bane, 2 en 1. El ave princesa siguió masajeándose las sienes,
sin percatarse del gran peligro que se acercaba rápidamente. Zoe y los espectadores seguían gritando para que tuviera cuidado, sabiendo que sus voces no iban a hacer diferencia. Te haré pagar por arruinar mi flequillo. Descontenta, el ave princesa tocó su largo flequillo que ahora estaba completamente desordenado. Un gran contraste con su seda anterior. Solo uno podría preguntarse si era su confianza en sus defensas lo que le permitía esta actitud relajada o simplemente su arrogancia y estupidez. Independientemente de las razones, las ramas ya la habían alcanzado y enrollado alrededor de las alas, girando continuamente hasta tener un agarre seguro. Antes de que el ave princesa pudiera comprender lo que sucedía, el árbol glacial retiró sus ramas rápidamente, llevándola consigo como una araña que ala a su presa en capullo hacia sus garras. ¡Ah! El ave princesa solo pudo soltar un grito tardío después de que el hecho ya estuviera hecho. Zoe y los espectadores estaban honestamente bastante avergonzados por su padre. Después de todo, por haberle conseguido una línea de sangre legendaria y todos los recursos necesarios para su integración. Sin embargo, el resultado era esta actuación tan pobre. No sabían si le faltaba experiencia en batallas de vida o muerte o si simplemente era tan descuidada como para subestimar a una bestia elementalista épica en un duelo. Si pensaba que su padre la salvaría de sus garras si las cosas salían terriblemente mal, entonces se llevaba una gran sorpresa. Las reglas de la SGA eran absolutas. Nadie podía interferir desde fuera y salvarla si estaba a punto de morir, incluso si su origen era aterrador. Frente a la reina y la entidad de la SGA, cualquier origen solo podía inclinar la cabeza en sumisión si querían continuar su legado. ¿El ave princesa está realmente en un aprieto? Zoe no estaba exagerando en absoluto, ya que el árbol glacial seguía creando nuevas ramas heladas y las usaba para apretar su agarre aún más. Aunque las alas no se habían roto ni arañado por el asalto continuo de las hojas, el ave princesa no estaba pasando por su mejor momento al ser estrangulada de esta manera. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Su cerebro trabajaba a toda capacidad para sacarla de esta situación miserable. Sin embargo, aún no se encontraba nada concreto, ya que todas las demás habilidades que poseía no estaban equipadas para manejar este tipo de ataque. Pasó un rato, y la escena seguía igual. El ave princesa siendo completamente dominada por el árbol glacial sin forma de contraatacar. Si no fuera por la defensa sobrehumana de las alas, ya sería un cadáver. No obstante, eso no estaba lejos, ya que el ave princesa comenzó a tener dificultades para respirar. La apretada sujeción de las ramas, más sus alas endurecidas, no permitían que ni una sola molécula de oxígeno pasara a través de su bloqueo estricto. Los espectadores no pudieron evitar preocuparse por su bienestar en ese momento. Jamás en sus sueños más locos habrían imaginado que un Bloodliner legendario podría ser dominado de esta manera. Hasta donde habían visto en la mayoría de los juegos, un Bloodliner legendario o dominaba a su oponente o se retiraba a un lugar seguro cuando las cosas empeoraban. Justo como la batalla de Félix contra el titán. Fue limpia y ordenada. Por lo tanto, su confusión y preocupación eran comprensibles. Honestamente, ya no sabían si creer que su línea de sangre de águila Apex Zafiro era terrible o si la causa era su escasa experiencia en batallas. Fuera lo que fuera, la princesa Bert debía pensar en una solución rápidamente si no quería morir de una forma tan humillante. Maldición, papá y mis hermanas deben estar viendo la transmisión ahora. No puedo permitir que vean una batalla tan vergonzosa. De lo contrario, no escaparé de sesiones extras de entrenamiento. La princesa Bert sintió un escalofrío en la espalda al recordar esos entrenamientos. Preferiría sentir el dolor de transformarme 2 veces antes que hacer esos entrenamientos. Tomó una profunda respiración y dijo en voz baja. Retraer alas. De repente, ante los ojos de todos, las alas que estaban atrapadas por las ramas se desvanecieron en partículas de luz, dejando las ramas en una posición fija. Si hubiesen sido de goma, podrían haberse contraído instantáneamente sobre la princesa Bert después de la desaparición de las alas. Desafortunadamente, el hielo no podía estirarse ni retraerse. Así, la princesa Bert cayó inmediatamente hacia abajo, escapando de las malditas garras del árbol.
Sin embargo, el árbol glacial demostró que era digno de ser una bestia épica, ya que instintivamente envió el resto de sus ramas libres hacia su presa que se precipitaba hacia abajo. Alas Apex Zafiro. La princesa Bert gritó en voz alta sin siquiera voltear la cabeza para verificar las ramas que se acercaban rápidamente. Esta vez, ella hizo una mueca de dolor, ya que las alas salieron del mismo lugar herido en su espalda. Sangre y carne se esparcieron por todas partes una vez más. No es de extrañar que no quisiera usar esta estrategia hasta estar al final de sus opciones. ¿Quién querría torturarse 2 veces con esta habilidad tan problemática? Sin embargo, en tiempos desesperados, se necesitan medidas desesperadas. La princesa Bert debería sentirse agradecida de que su habilidad le permitiera eliminar la transformación. Si esas alas se basaran en una mutación, su destino podría haber sido mucho peor que solo hacer una mueca. El árbol glacial no detuvo sus intentos de recapturar a la princesa Bert, ya que seguía enviando rama tras rama. Sin embargo, la princesa Bert no era una tonta como para ponerse en la misma situación. Sus alas seguían batiendo rápidamente, como una mariposa grácil que se mueve de un lugar a otro de manera impredecible. Ni una sola rama logró tocar su ropa en el proceso. Los espectadores tenían que admitir que sus técnicas y estilo de esquive eran, hasta ahora, unos de los mejores que habían visto. Totalmente opuesto a las técnicas de esquive estilo mono del Landlord que había mostrado antes. Finalmente está fuera de la zona de ataque del árbol. Zoe fue la primera en celebrar con los brazos levantados al ver a la princesa Bert alejándose rápidamente del alcance de las ramas. Los espectadores la siguieron y aplaudieron también. ¿Va a volver y vengarse o a retirarse? Los ojos de Zoe se iluminaron y dijo: Está volviendo. Nadie se atreve a humillar a la familia real de la tribu Maganda y vivir para contarlo. La princesa Bert se mantuvo volando a la misma altura que antes, pero esta vez mantuvo una distancia bastante grande entre el árbol y ella. Veamos cómo manejas esto. Levantó las manos en el aire y llamó en voz baja. Tornado furioso. La velocidad de aleteo de sus alas aumentó, y con cada aleteo, se podía ver una ráfaga de viento dirigiéndose hacia el árbol glacial. Las ráfagas seguían acumulándose unas sobre otras y girando alrededor del árbol, creando un tornado furioso que lo encerraba en el centro. Aún así, la princesa Bert no dejó de agregar ráfagas al tornado ya enorme. Quería asegurarse de que cada rama, raíz y hoja se rompiera en pedazos. De esa manera, podría lidiar fácilmente con el tallo. El ruido de hielo partiéndose y rompiéndose resonaba en los oídos de los espectadores. Sin embargo, ellos no aplaudieron en absoluto, ya que la vista que tenían era más impactante que la princesa invocando un tornado imponente. El árbol glacial estaba regenerando cada parte rota de su cuerpo a la velocidad de la luz. Las partes rotas del cuerpo del árbol glacial seguían sanando a simple vista. Las hojas destrozadas se renovaban, las ramas rotas se recuperaban hasta convertirse en un todo, y las grietas en el tallo se retiraban rápidamente, dejando una superficie lisa. Los espectadores tomaron una profunda respiración ante tal velocidad de regeneración impresionante. Sabían que esta batalla iba a ser larga a menos que la princesa Bert descubriera la debilidad del árbol glacial. Aunque el árbol parecía parte de los tipos de bestias inmortales, los espectadores no podían evitar dudar de su veracidad. Después de todo, esos tipos de bestias eran famosos por tener un núcleo móvil dentro de sus cuerpos que albergaba sus almas. Sin embargo, en el caso del árbol glacial, el interior estaba completamente expuesto ante ellos, y hasta ahora, no se había visto ni una sola pista de un núcleo. Por lo tanto, la bestia definitivamente pertenecía a otro tipo. Simplemente no sabían cuál era. Afortunadamente, tenían a Zoe, cuyos ojos nunca dejaban de escanear la batalla, la transmisión y las expresiones faciales del público, todo al mismo tiempo. Tenía que hacerlo, de lo contrario, podría perder la mejor oportunidad de dar su explicación sin parecer fuera de lugar. Esta es la razón por la que la bestia no tiene órganos. Hizo una pausa por un momento para aumentar su curiosidad y dijo, sonriendo. Porque pertenece a los tipos de bestias parásitos.
Los espectadores se retiraron inmediatamente de sus asientos al mencionar ese maldito tipo de bestias. Algunos de ellos incluso estaban a punto de lanzar fuego por los ojos. ¿Quién podría culparlos, sin embargo? Los tipos de bestias parásitos eran infames por causar los daños más grandes e impactantes durante la guerra histórica de los humanos contra las bestias. Era un conocimiento común en la raza humana, como 1 más 1 igual a 2. Miles de millones de vidas perdidas únicamente debido a esos parásitos que podían entrar en el cerebro de los humanos y consumir sus recuerdos, obteniendo el control total sobre su personalidad, habilidades de linaje e incluso su elemento. Disfrazándose completamente como lo real, sin un solo defecto. Uno solo podía imaginar el destino del ejército humano cuando uno de esos parásitos tomaba el control de un personal de alto rango. Esta era la razón por la que eran odiados hasta lo más profundo por todos. Porque solo uno de esos parásitos había causado un genocidio masivo de 100 millones de personas de una vez. Tal historia dreadful no debería repetirse. Irritados y furiosos, el público comenzó a abuchear en voz alta con ojos inyectados en sangre, sorprendentemente contra el árbol glacial. Aunque sabían que era simplemente una versión digital de lo real, su rabia reprimida no les importaba. Solo querían desahogarse, y eso hicieron. El estadio retumbó y se sacudió bajo sus abucheos armoniosos. Mientras tanto, los espectadores en el chat seguían enviando un solo palabra repetidamente. Maten. Satisfecha, Zoe se sentó en su silla con una pierna sobre la otra y una leve sonrisa. Había predicho este resultado, pero estaba contenta de que sucediera. En sus ojos, mientras esos abucheos no estuvieran dirigidos a ella, los escucharía gustosa todo el día. Después de todo, los maestros de ceremonias recibían comisiones basadas en lo emocionante y activo que estuviera el público. Sería una tonta si perdiera una comisión tan jugosa. Sin embargo, la pelea de la princesa pájaro era aún una prioridad, así que se levantó y acercó el micrófono a sus labios. Entiendo su rabia y furia, pero en lugar de abuchear a un ser digital, sugirió con una sonrisa. ¿Por qué no animar a la princesa pájaro? Quién sabe, sus vítores podrían ser el impulso que le permita ganar la pelea. Los espectadores, como marionetas, hicieron exactamente lo que ella dijo sin pensarlo 2 veces. Los abucheos fueron reemplazados por aclamaciones y cánticos, haciendo que el estadio retumbara aún más que antes. Jeje, otra bonificación. Podría ganar el doble que en mi juego anterior. La sonrisa de Zoe se ensanchó hasta convertirse en una mueca satisfecha. Luego dejó de preocuparse por ellos y volvió a enfocarse en la pelea en curso. Parece que nuestra princesa aún no se da cuenta de que está luchando contra una bestia de tipo parásito. Zoe negó con la cabeza al ver a la princesa pájaro lanzando tormentas furiosas y lloviznas de plumas de forma continua. Entendía que mientras el parásito no fuera eliminado, el árbol seguiría sanándose sin esfuerzo. La capacidad del parásito para robar el elemento y las habilidades de su huésped no era broma. Era claro que el árbol era una bestia basada en el elemento planta, y el parásito era una bestia de elemento hielo, así que después de consumir todo del árbol, se convirtió en un duelista elemental con esa forma. Pronto, la princesa pájaro comenzó a jadear con gotas de sudor goteando por su barbilla. Su uso imprudente de energía comenzó a pasar factura a su cuerpo. Parecía que había consumido más del 70% de una vez para sudar y jadear de esa manera. ¿Qué pasa con esta cosa? ¿Por qué no se muere de una vez? Dejó de lanzar habilidades al azar y simplemente se mantuvo flotando en el aire, observando al árbol agitando sus ramas en el aire, como si se burlara de sus intentos patéticos. No tiene un núcleo ni áreas vitales para atacar. Entonces, ¿qué demonios es? Debería haber prestado más atención a la terminología de bestias en clase. Supongo que hay una forma de descubrirlo. Espero que 2 segundos sean suficientes. Se mordió los labios y apartó sus flequillos hacia un lado, exponiendo ojos como zafiros en forma de hexágono. Estaban formados exactamente como gemas, impresionantes y únicos. Los espectadores se sorprendieron por sus ojos, y aún más por la razón por la que los ocultaba.
¿Quién en su sano juicio no mostraría unos ojos tan hermosos para recibir admiración? Sin embargo, esos pensamientos se disiparon tan pronto como aparecieron al ver que pequeñas gotas de sangre comenzaban a fluir de ellos. Te encontré, pequeña cosa. La princesa pájaro volvió los flequillos a su posición inmediatamente después de obtener lo que quería. Su amplia sonrisa junto con la sangre que le corría por la mejilla dibujaba una escena espeluznante. Pero, a ella no le importaba, ya que cada vez que usaba su habilidad pasiva visión de depredador, sus ojos sangraban por no poder manejar todos los detalles minúsculos que proporcionaba al cerebro. Su pasiva era exactamente como la vista de larga distancia del águila, pero más avanzada, ya que mostraba todo como si estuviera enormemente aumentado. Ni un solo cabello podía escapar a su vista, incluso si estaba a cientos de metros de distancia. Ni siquiera menciones al parásito que se escondía en el centro inferior del árbol. ¿Y qué hay de los flequillos? Honestamente, no tenían otro propósito más que impedir que los demás vieran sus ojos. Estaba harta y cansada de los halagos de todos cada vez que posaban sus ojos en ellos. Es hora de terminar con esto. Extendió sus alas ampliamente, mostrando su belleza encantadora, y señaló con el dedo al árbol. Dazzle. De repente, un haz de luz azulada se proyectó hacia el árbol, ocultando su existencia a todos. Los espectadores miraron con incredulidad ese haz de luz. No podían comprender cómo era posible que usara tal habilidad cuando su elemento era claramente basado en viento. Después de todo, había estado lanzando tornados sin parar. Sin embargo, antes de que pudieran salir de su shock, oyeron a la princesa ave proclamar en voz alta. Técnica de tornado de zafiro. El haz de luz fue reemplazado por ráfagas de viento, seguidas de plumas afiladas de zafiro. Su combinación creó un imponente tornado azul que tenía cientos de plumas girando alrededor de su centro, y especialmente alrededor del árbol. La habilidad más preciada de rejuvenecimiento del árbol no se activó en absoluto. Sus partes corporales seguían siendo cortadas y rebanadas en mitades por las plumas veloces, como un cuchillo cortando masa. Sin embargo, el parásito seguía tan inmóvil como siempre. Los espectadores no podían entender qué demonios estaba pasando, pero simplemente observaron con expresiones emocionadas y animaron a la princesa ave a destruir a la bestia de una vez por todas. El tornado azul respondió a sus deseos, al arrancar el árbol glacial de sus raíces y llevarlo en su torbellino. El parásito que se escondía en lo más profundo del árbol entre miles de raíces heladas, quedó expuesto al aterrador conjunto de plumas. Siguió retorciéndose como un gusano intentando activar su habilidad de rejuvenecimiento. Pero sin éxito, su destino se selló en el momento en que quedó expuesto, ya que fue cortado en dos por una pluma que pasaba. Sus defensas eran realmente patéticas, pero era comprensible, ya que el universo no le otorgaba a este tipo de bestia una característica tan odiosa sin una debilidad masiva. El árbol se rompió en pedazos pequeños y luego en partículas de luz después de que su controlador murió. La princesa ave detuvo el tornado para que no siguiera desatándose, ya que consumía su energía cada segundo que estaba activo. Sin más demoras, se lanzó hacia abajo, se quitó las malditas alas y se sentó en el suelo, tomando respiraciones profundas una tras otra. Realmente había gastado todo lo que tenía para ganar la pelea. Y no solo eso, usó todas sus habilidades e incluso su técnica. Saludos a los que están viendo esto en el trabajo. No olviden darnos like. Capítulo 139. Otro espectáculo de fuegos artificiales. Mi papá definitivamente va a castigarme. Triste, se hundió en la melancolía mientras se limpiaba las manchas de sangre de las mejillas. Sabía que su desempeño había sido terrible y no había mucho que pudiera decir para justificarse. Sin embargo, los espectadores no compartían esa opinión, ya que estaban asombrados por sus fascinantes habilidades y técnicas. Hasta ese momento, aún no tenían idea de cuál era su verdadero elemento. Asumieron que era basado en viento porque usó tornados, pero ese haz de luz generó dudas. Zoe no los dejó preguntándose por mucho tiempo, ya que tomó una respiración profunda y explicó exactamente lo que había sucedido durante esa batalla.
Antes de que entiendan sus habilidades, primero deben conocer sus elementos. Deslizó el dedo por una pequeña pantalla y mostró toda la información conocida de la princesa Ave de manera clara. Ya no había razón para ocultarlo. Luego, señaló los dos logotipos de elementos. Uno tenía la forma de una ráfaga de viento, y el otro tenía forma de hexágono. Ella es una elementista dual, una usuaria de viento y gemas. Los espectadores tenían expresiones de shock o sonrisas de complicidad ante su revelación. Después de todo, no todos eran desconocidos para la princesa Ave, ya que una minoría ya eran sus fanáticos y la seguían en esos pocos juegos que había jugado. Sin embargo, no tenían un club como Félix o Mastermanía. Eran demasiado pocos para tener uno. Por lo tanto, no tenían planes de aumentar su fanaticada exponiendo las habilidades de la princesa Ave a todos. El águila Apex de Zafiro es una de las pocas bestias elementistas duales que usan el viento para atacar y moverse, mientras que las gemas para defenderse y para su belleza. Destacó todas las habilidades que usó y explicó solo *Dasle*. Y las otras dos, *Alas Apex de Zafiro y *Rociado de Plumas eran autoexplicativas. Dasle es la habilidad suprema de su legendaria línea de sangre. Bloquea a cualquiera que haya sido expuesto al haz de luz para que no pueda usar sus habilidades temporalmente, ya sean pasivas o activas. Ella elevó la voz después de ver sus expresiones de comprensión. Exacto. La razón por la que el parásito no pudo usar su rejuvenecimiento fue debido a eso. Una habilidad verdaderamente adecuada para el elemento de gemas. Después de todo, las gemas como los diamantes, los rubíes y los zafiros son conocidas por dos cosas: su deslumbrante belleza y su dureza. Esto explica aún más por qué sus alas tienen defensas tan poderosas. Los espectadores lo dedujeron de su explicación, e incluso más, al comprender que *Tornado Furioso* era en realidad su habilidad permanente que grabó en su 1% después de romper la primera etapa de reemplazo. Además, debe ser una habilidad de una línea de sangre legendaria también. Quedó claro después de que combinara *Tornado Furioso* y *Spray de Plumas*, creando la técnica *Tornado de Plumas de Zafiro*. Es un conocimiento común que la única forma de crear técnicas es combinar dos habilidades diferentes de líneas de sangre distintas. No importa si es una pasiva de una línea de sangre de nivel 1 combinada con una activa de nivel 7. Obviamente, la princesa pájaro obtuvo esta técnica de su padre en lugar de crearla ella misma. El proceso de crear técnicas es mucho más peligroso de lo que uno podría imaginar. Si no fuera así, los portadores de líneas de sangre no se esforzarían tanto por unirse a clanes fuertes. Pero eso es otro tema por completo. Después de unos minutos sentada, la princesa pájaro finalmente se levantó con las manos en las rodillas para apoyarse. Estaba realmente demasiado cansada para hacer cualquier movimiento grande. Sin embargo, el cofre épico todavía estaba frente a ella, brillando con una luz púrpura. Ya sea princesa o no, nada supera la sensación de obtener una recompensa por el propio esfuerzo. Por eso, estaba bastante emocionada por abrir el cofre. Además, probablemente iba a ser la primera en el ranking después de obtener los puntos dentro, superando a Félix. Sonrió de manera adorable y caminó hacia él entre los vítores del público. Este era el momento que todos estaban esperando. Una apertura normal de un cofre épico. La forma en que Félix los abría los había traumatizado mucho. En este punto, solo querían que la princesa pájaro lo abriera de manera normal, sin añadidos dramáticos. ¿Voy a ser recompensada con 1500 Game Points o más? La princesa pájaro extendió la mano con anticipación claramente visible en su rostro. Sin embargo, una explosión repentina en el cielo la hizo pausar su acción y mirar hacia allí. No fue solo ella la que perdió la atención por la explosión, sino que todos los jugadores se vieron afectados y levantaron la vista también. Landlord ha obtenido 1400 Game Points de un cofre épico. En el momento en que sus ojos se posaron en esas palabras brillantes que cruzaban el cielo, el aliento se les cortó en los labios entreabiertos. No creían en lo que veían, y tampoco se atrevían.
Las implicaciones eran demasiado aterradoras para ellos, especialmente para los jugadores empedernidos que estaban en la apuesta con Felix. 1400 game points. Sus mentes hicieron un cálculo rápido y se dieron cuenta de que tenía una cantidad impresionante de 2900 game points. Esto solo de los que se destacaban. Dios sabe cuántos tenía en realidad. ¡Qué monstruo! Gracias a Dios que me alejé de su lado. Los párpados de Charmin Sky se cerraron, tratando de ocultar ese atisbo de temor en sus ojos. Sabía que debía haber matado a la serpiente del terror para obtener tantos puntos. Simplemente no pensó que sería tan rápido. Diablos, no habían pasado ni 20 minutos desde que lo dejó solo. Lograr asesinar a la serpiente que había brutalizado a sus secuaces en ese pequeño intervalo de tiempo. Honestamente, ya no sabía qué pensar de él. Parece que la apuesta terminó bastante temprano. TSK, no fue ni una competencia, solo una intimidación unilateral. Su pensamiento era exactamente lo que pasaba por la mente de todos. Los jugadores que no participaron en la apuesta con ese monstruo se regocijaron y rieron en voz alta por la mala suerte de esos jugadores empedernidos engreídos. Realmente querían ver sus expresiones en ese momento. Estaban seguros de que debía ser una imagen digna de fondo de pantalla. Ciertamente estaban en lo correcto con su suposición, ya que la mayoría de los participantes de la apuesta o se agachaban con la cabeza baja, o gritaban y golpeaban cualquier cosa a la vista. Sus rostros estaban nublados por la desesperación al pensar en perder todos los puntos que habían trabajado duro para obtener. Resultó que, la señorita Figura no era la única que actuaba como una recolectora de game points para Felix, sino que incluso ellos. Ja 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 ja, se lo merecen. La señorita Figura se secó las lágrimas de alegría ante el miserable destino de esos bastardos que se rieron de ella antes. El resto de su grupo no interrumpió su buen humor y la dejó reír hasta saciarse por completo. Después de un rato, ella dejó escapar unas cuantas risitas y siguió avanzando, evitando a cualquier bestia que se cruzaba en su camino como si fueran plagas. No era una tonta como para pelear con ellas y terminar entregándolo todo a Felix. De hecho, desde el momento en que entró en el laberinto, no había tocado ni a una sola bestia ni a ningún cofre. Esa era la verdadera razón por la que su grupo estaba satisfecho con ella. Nunca competía con los game points por ellos. Lo único que pedía era el derecho a un solo ítem de los cofres en los compartimentos ocultos, lo cual era honestamente poco probable que ocurriera. Al fin y al cabo, los compartimentos ocultos no eran como las coles en un mercado. Agricultor de game points, en tus sueños. Ella esbozó una sonrisa. Mientras tanto, la princesa Bert seguía parada frente al cofre con la cabeza baja, ocultando su expresión de todos. Sus puños apretados eran la única indicación de que estaba extremadamente disgustada. Honestamente, era bastante comprensible. Al fin y al cabo, ella había luchado y usado todo lo posible para derrotar a la bestia. Al final, la alegría de presumir ante el resto de los jugadores le fue arrebatada por Felix. Ahora, incluso si abría el cofre, no tendría el mismo sabor ni efecto. Los jugadores ya estaban impactados por los fuegos artificiales 2 veces, así que no importaría mucho si ella añadía un tercero. Landlord, tú, maldito desgraciado. Levantó la cabeza y miró el cofre frente a ella con sus pequeños colmillos ligeramente expuestos. Los espectadores sintieron un escalofrío repentino al ver esa mirada. Su instinto les gritaba que la siguiente escena no les iba a gustar. ¡Qué mala suerte! Su instinto no les estaba engañando, ya que la princesa Bert levantó su pequeña pierna y golpeó el cofre con fuerza para abrirlo, haciendo que la tapa rebotara 2 veces antes de quedarse quieta. No. Máteme ya. Es mucho pedir una apertura normal. Landlord. Tú, demonio, te maldigo. Los espectadores estaban a punto de perder los estribos por la constante interferencia de Landlord en su entretenimiento. Aunque fue la princesa Bert la que pateó el cofre para abrirlo, no la culparon ni se enojaron con ella. Entendieron que quería desahogar su rabia por haber sido robada, y el pobre cofre era simplemente el único objetivo a la vista. Lo que realmente causó esta farsa fue la interferencia a distancia de Felix.
El bastardo no les permitía disfrutar ni un momento, aunque la cámara no estaba enfocada en él. Era como un fantasma que los acechaba. Bert Skoll ha obtenido 1450 Game Points de un cofre épico. Justo cuando los jugadores recuperaron el juicio y querían continuar su viaje, una segunda explosión en el aire detuvo sus pasos. Tragaron saliva y levantaron la cabeza con expresiones rígidas, temiendo que Félix lo hubiera hecho de nuevo. Pero al ver al dueño de los terceros fuegos artificiales, sus hombros tensos se relajaron un poco. Sabían que la princesa Bert tenía una línea de sangre legendaria como Landlord, así que si había alguien en el laberinto capaz de repetir su hazaña, tenía que ser ella. Como la princesa Bert esperaba, la reacción de ellos fue bastante tibia, ya que pronto ignoraron las luces brillantes y continuaron avanzando, esperando tener suerte con la salida. En ese punto, ninguna de estas tonterías de competencia por puntos importaría más, ya que el campeonato siempre era la mejor recompensa en cada juego. Eso concluye el tiempo en cámara de la princesa Bert. Zoe sonrió y sugirió. ¿Qué tal si vemos el replay de la pelea de Landlord contra la serpiente? Los fanáticos de Félix gritaron con todas sus fuerzas en aprobación, mientras que el resto murmuraba y balbuceaba como un grupo de tsundere. Indiferente a sus opiniones, Zoe tocó la pequeña pantalla de Félix y arrastró su dedo hacia la izquierda. Unos segundos después, pausó el replay y lo envió a una pantalla grande con su dedo. El parloteo del público se acalló inmediatamente después de que posaron sus ojos en Félix corriendo con un destino claro en mente. No pudieron evitar asombrarse de nuevo por su vista todopoderosa. Notaron claramente que la serpiente estaba a 70 metros de él en línea recta, pero con el camino complicado añadido, la distancia debería duplicarse o incluso triplicarse. Aún así, logró descifrar fácilmente el camino correcto. Se preguntaron que, si la apuesta no lo estuviera reteniendo, ¿terminaría el juego en 30 minutos si usaba esta habilidad impresionante para encontrar la salida? Pronto, descartaron esos pensamientos sin sentido y se enfocaron en la batalla inminente. Félix y la serpiente solo tenían una pared separándolos. Capítulo 140. Reproduciendo la batalla de Landlord contra la serpiente del terror. Sin embargo, esperaron y esperaron, pero Félix no se movió de su posición. Probablemente estaba planeando cómo derrotar a la serpiente. Zoe golpeó con los dedos en el escritorio de comentarios y añadió. Vamos a saltarlo. Por suerte que lo hizo, ya que Félix se movió de su posición exactamente 4 minutos después, sosteniendo bombas de color azul cielo en sus manos. Delighted y emocionados, los espectadores comenzaron su juego de adivinanzas sobre qué tipo de inducción era la azul. La mayoría creía que se trataba de un efecto inducido por deshidratación debido a su color. Pero, el resto argumentó que no tenía sentido, ya que la serpiente era una bestia basada en el desierto. Por lo tanto, su cuerpo estaba equipado con contramedidas contra la deshidratación. Si no, sobrevivir en el desierto sería un pensamiento iluso. Pronto, dejaron de preocuparse por adivinar y se enfocaron en Félix, quien se acercaba a la serpiente de puntillas, esforzándose por mantener su presencia oculta. Una jugada inteligente, pero ¿realmente funcionará? Zoe sonrió con picardía y explicó. Las orejas de la serpiente del terror pueden detectar la más mínima vibración en el aire. Esto significa que el momento en que él entre en su rango, será notado. Ella se rió, a menos que deje de respirar, puede olvidarse de emboscar a la serpiente del terror. Sus palabras resultaron ciertas, ya que, cuando el pie de Félix pisó el territorio de la serpiente, ésta giró la cabeza de inmediato y lo miró en su dirección con sus espeluznantes ojos blanquecinos. Realmente lo descubrieron en el acto, como a un ladrón. Pero, Félix solo se encogió de hombros y lanzó primero una bomba azul. Silbó en el aire, como una bala imparable. Sin embargo, eso era solo en los ojos del público. En cuanto a la serpiente, simplemente agitó su larga cola de izquierda a derecha, creando una pantalla de arena en el proceso. La bomba aterrizó en ella y no emitió ningún sonido más. Félix chasqueó los dedos, intentando hacerla explotar manualmente, pero aún así,
No hubo reacción dentro de la pantalla de arena. Indiferente a que su ataque fuera bloqueado con facilidad, Félix siguió creando bombas y lanzándolas de manera periódica. No le importaba desperdiciar energía, ya que tenía que asegurarse de que la serpiente se mantuviera en una posición defensiva, para que no creara un desierto y se enterrara debajo de sus pies. En ese punto, la dificultad de la pelea aumentaría por 10. Por lo tanto, tenía que estar siempre en ofensiva mientras se esforzaba al máximo por entrar en el diámetro de 8 metros lo más rápido posible. Su aura venenosa y su superfuerza eran las claves para ganar la batalla. Parecía que el propietario estaba usando todos los medios para acercarse a la serpiente. Zoe enfocó la cámara en las escamas de la serpiente que se abrían una por una y sonrió con malicia. Pero la vida no es tan fácil. Las bombas de Félix sí crearon problemas para la serpiente, ya que tenía que generar constantemente pantallas de arena para protegerse de ellas. Sus sentidos seguían enviando advertencias para evitar las bombas a toda costa. No obstante, aún podía abrir sus escamas una por una y crear un desierto de nuevo. Podría no ser tan rápido como antes, pero al menos el entorno estaría a su favor. Las bestias que dependen de elementos como fuente de poder están en su punto más fuerte dentro de un entorno elemental similar. Félix lo sabía también. Por eso, tenía que terminar esta batalla antes de que el desierto vuelva a llenar la intersección abierta. ¿El propietario realmente estaba luchando por acercarse? Sabía que su aura de inducimiento era la única forma de infligir daños a la serpiente. Los espectadores pensaban lo mismo. No eran ciegos para no ver que las bombas de Félix eran completamente inútiles contra las defensas sólidas de la serpiente. Ya que, no importaba qué tan rápido las lanzara o qué tan aleatorio e impredecible fuera su lanzamiento, la serpiente las detectaba y bloqueaba fácilmente con pantallas de arena. La vibración fuerte en el aire que producían esas bombas al atravesarlo era ensordecedora para los oídos de la serpiente. Lo que empeoraba la situación para Félix era la arena que aumentaba continuamente bajo sus pies, como una bomba de tiempo. Sabía que el tiempo no estaba de su lado, ya que cuanto más retrasara la batalla, menor sería su oportunidad de asestar un golpe mortal a la serpiente. Sin embargo, el interminable deslizamiento de la serpiente no lo hacía más fácil. Cuanto más intentaba Félix acercarse a la serpiente, más rápido ésta se alejaba deslizándose. Solo porque era una bestia, no significaba que fuera tonta para no entender que el insecto frente a ella estaba haciendo todo lo posible por acortar la distancia entre ellos. Por lo tanto, hizo lo opuesto y se aseguró de mantener su presencia al menos a 20 metros de distancia. Los espectadores no pudieron evitar apreciar la inteligencia de la serpiente. Podría no ser la misma que la de bestias de mayor nivel, que tienen una inteligencia comparable a la de los humanos o incluso superior. Pero aún así, era suficiente para dejar a Félix al borde del agotamiento mental, sin saber cómo continuar la batalla. Estaba claro como el día que su estilo de lucha estaba completamente contrarrestado por ella. La única razón por la que esta batalla seguía en este estado era debido a su persecución interminable y su forma inteligente de utilizar el número limitado de bombas. Si detuviera su ofensiva, aunque sea un poco, o bajara la guardia, la serpiente no dudaría en lanzar un contraataque mortal. Sin mencionar que usaría todos los medios y abriría todas las escamas de su cuerpo dorado para acelerar la creación del desierto. Por lo tanto, su única opción era retirarse de esta batalla y pelear en otro momento o depender de un milagro. Los espectadores creían que Félix definitivamente no iba a escapar, ya que claramente había abierto el cofre épico que estaba custodiado por la serpiente. Esto significaba que la había matado usando su habilidad Ultimate. Esa era la única razón plausible en este escenario. Entusiasmados, sus ojos brillaron con anticipación, esperando que revelara la habilidad más fuerte de su linaje único. Finalmente, era el momento de que su paciencia fuera recompensada. Adivinaciones y apuestas pequeñas, como siempre, se lanzaban por todo el estadio, mientras intentaban descifrar la naturaleza de la habilidad. ¿Era un tipo de transformación, como Princess Bird? ¿O un tipo elemental? Demonios, incluso podría ser un tipo mental.
Todo dependía del conjunto de habilidades de la bestia. Las posibilidades eran ilimitadas. Desafortunadamente, esperaron, y aún así, nada rompía el estancamiento entre esos dos. Lo único que cambiaba continuamente era el desierto en el suelo que ya estaba a punto de llegar a las rodillas de Félix. ¿Por qué no estaba usando su carta oculta todavía? Zoe se presionó un dedo en el labio superior, confundida por su reluctance a usar su habilidad más fuerte, incluso en esta situación desfavorable. Las dudas se estaban colando lentamente en su mente de que Félix no era en realidad un bloodliner de pureza original, sino que aún estaba en pureza mayor. Sus dudas eran completamente comprensibles, ya que no había otra razón posible. Al fin y al cabo, Félix había pasado los últimos 6 minutos literalmente haciendo nada más que desperdiciar su energía con lanzamientos de bombas inútiles. Si tenía alguna carta oculta, debería haberla usado ya y no ocultarla de esta manera. Dado que solo estaba perjudicando sus posibilidades de obtener más puntos de juego de otras bestias sin ningún motivo. La energía era un recurso precioso en cada juego y no debía desperdiciarse de forma imprudente. Justo como en la pelea tonta de Princess Bird. Ella desperdició al menos un 40% extra de energía, simplemente por falta de experiencia en batalla. Si hubiera usado su cerebro por un segundo, no habría bombardeado al árbol glacial con plumas y tornados de manera imprudente, sin entender la razón de su rejuvenecimiento. Pero Zoe sabía que Landlord no era tonto como Princess Bird para no ver este problema también. Al fin y al cabo, él ganó su primer juego y estaba dominando este también. Algo que solo unos pocos jugadores experimentados lograban hacer. Esto la confundía aún más. ¿Realmente aún está en pureza mayor? Ella sacudió la cabeza y razonó con acento agudo. Eso no puede ser correcto. Al fin y al cabo, él mató a la serpiente. Debe haber algo que estamos pasando por alto. Los espectadores compartían la misma opinión que ella. No querían creer que Félix aún estaba en pureza mayor, pero superaba a Bloodliners en etapa pico 1. La implicación era demasiado impactante, ya que significaba que no era solo un prodigio, sino un monstruo. Aunque su único linaje legendario quitaba algo de mérito, eso no cambiaba el hecho de que estaba superando a todos en el juego. ¿No era Princess Bird la prueba perfecta? Ella también tenía un linaje legendario. Además, era una Bloodliner en etapa pico 1 con una técnica. Sin embargo, tuvo que usar hasta la última gota de su energía para derrotar a una bestia épica que era apenas un poco más débil que el titán de hierro. Zoe luchó contra el impulso de adelantar esta persecución inútil y saltar directamente al clímax de la batalla, donde Félix mató a la serpiente. La curiosidad sobre cómo lo hizo la consumía constantemente. Pero resistió y siguió mirando la pelea con los espectadores, comentando cada jugada destacada de él o de la serpiente. La pelea podría ser aburrida, pero no le faltaba estética, ya que bombas coloridas se lanzaban por todas partes, a veces explotando antes de llegar a la serpiente y creando nubes de niebla colorida. De repente, la serpiente que se deslizaba en círculos por el espacio abierto, se detuvo y giró la cabeza hacia la sombra en una pared. Sintió una ligera vibración en el aire que provenía de ese lugar. Sin embargo, su peor error fue enfocarse en algo más frente a Félix. Una bomba azul explotó inmediatamente en su cabeza, marcando un golpe claro. Los espectadores miraron esa escena con los ojos muy abiertos, sin saber qué demonios acababa de pasar. ¿Cómo podía romperse el estancamiento de esa manera? La serpiente del terror no debía cometer un error tan de novato. Sus mentes no podían entender por qué se detuvo y miró la pared como un idiota. No obstante, el momento en que Félix habló en voz alta, todo encajó en sus mentes. Un escalofrío recorrió inevitablemente sus espaldas al pensar en el astuto plan y la audaz previsión de Félix. Te tomó bastante tiempo hacer un movimiento, señor Mania. Félix giró la cabeza y miró con un brillo rojo centelleante en sus ojos al mismo lugar en el que la serpiente se había enfocado antes. Mi paciencia se estaba agotando de verdad. Sonrió y dijo. Sin embargo, tengo que agradecerte por crear esta oportunidad. La estaba esperando con ansias. Inmediatamente después,
Se inclinó hacia adelante y corrió hacia la serpiente que se había enrollado sobre sí misma dentro de una esfera de arena que parpadeaba de vez en cuando, como si no estuviera bien formada. Solo uno podía preguntarse qué tipo de incentivo usó Félix para forzar a la serpiente a esta posición defensiva.